Muy buenas noches, tengan todos y todas. En nombre de la Universidad de Guadalajara y del rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, es para mí un honor ofrecerles una muy cordial bienvenida a este foro de FIL Pensamiento en el marco del 21º Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática. El foro es Democracia y Populismo, en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La bienvenida para todos y todas que nos acompañan, pero de manera especial, de manera muy particular, a quienes en este presidium se encuentran y que con el apoyo de la moderadora, la maestra Mónica Montaño Reyes, en un momento serán presentados. Y bueno, con la participación de destacados investigadores, politólogos y especialistas en este tema, quienes dialogarán respecto a ellos, que hoy en día cobran y son de suma importancia. Como bien plantean los organizadores de este foro, y aprovecho para felicitar y agradecer al Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, lo mismo que el Departamento de Estudios Políticos, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y el Colegio de Jalisco, y ellos invitan en términos generales a través de este foro a reflexionar en torno a los desafíos políticos y democráticos que enfrenta nuestra sociedad. En particular, en esta ocasión, hemos sido convocados para conversar sobre las amenazas reales a la democracia, cómo la debilidad de los partidos políticos pone en estado de indefensión a las democracias frente a la influencia populista, así como la forma en que los populistas polarizan a las sociedades entre el pueblo puro y la élite corrupta, y se presentan a sí mismos como los salvadores auténticos de la democracia. Se trata, sin dudarlo, de un tema actual y de capital relevancia para quienes habitamos en un país con una democracia representativa, democrática, laica y federal, conforme lo establece el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tema de este foro es vigente e imperecedero, y tan antiguo como la democracia misma. A propósito del populismo, y citando a la investigadora Valentina Pase, nos dice que Aristóteles define al demagogo como un adulador del pueblo y Platón pinta en esta clase a los sofistas, cuyo saber se reduce a la capacidad de adivinar los gustos y los deseos de las masas. Lo único que enseñan es precisamente las opiniones de la masa misma, que son expresadas cuando se reúnen colectivamente, y es esto lo que llaman saber. 2500 años después de las observaciones hechas por los citados filósofos griegos, investigaciones del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo señalan que las democracias están aproximándose cada vez más a convertirse en autocracias debido a las victorias electorales de líderes que empoderan sus agendas maniqueístas. Por otra parte, y de acuerdo con el informe sobre el estado de la democracia en el mundo 2021, publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Social, existe la tendencia de que algunos gobiernos electos de manera democrática, en un corto plazo, adopten prácticas autoritarias a la vez que cuestionan a las entidades electorales que facilitaron su elección, debilitando con ello el Estado de Derecho y alentando el desconocimiento y la legitimidad de las instituciones por la base social que los apoya. En este mismo orden de ideas, y según el periodista Max Fischer, las democracias tienden a deteriorarse en la actualidad con lentitud, socavadas desde el interior por populistas electos que tachan de ilegítimos a los opositores y a las instituciones y cuyas medidas iniciales pueden ser recibidas con beneplácito. Es de reconocer y agradecer que frente al populismo que recorre el mundo y la región latinoamericana, FIL Pensamiento abra un espacio para que intelectuales, politólogos y académicos reflexionen respecto a la dimensión de la amenaza del populismo a la democracia y planteen alternativas de acción posibles para prevenir o disminuir sus impactos adversos. Por último, reitero una cordial bienvenida a los ponentes, académicas y académicos, estudiantes y público en general, quienes nos honran con su presencia en este encuentro. Hago votos para que se cumplan plenamente estos objetivos. Muchísimas gracias, enhorabuena, y dejo en el uso de la voz a la maestra Mónica Montaño Reyes, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos, gracias por estar aquí. Y bueno, para comenzar lo más pronto posible con nuestros ponentes, quisiera presentar a nuestro comité organizador que se encuentra aquí sentado, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, del Instituto de Investigación en Gobernanza,
el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos, la maestra Paula Ramírez Jón, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Y bueno, quisiéramos pedir por favor al doctor Armando Zacarías que pase a inaugurar el evento. Muy buenas noches, muchas gracias. En nombre del Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en nombre del Colegio de Jalisco y muy particularmente de la Universidad de Guadalajara, a través del Instituto de Investigaciones, Innovación y Gobernanza, parte del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, nos sentimos profundamente orgullosos y muy alentados de la mesa que está presente y que discutirá un tema extraordinariamente importante en la realidad de nuestro país. Quizás pocas veces se plantee uno la necesidad del fortalecimiento de la estructura institucional del Estado. El Estado que se ha visto a lo largo del tiempo dentro de una serie de circunstancias que circunscriben mucho esa dimensión institucional, sobre todo en este momento en el que nos encontramos dentro de una perspectiva de un encuentro con las emociones más que con la racionalidad, de un encuentro con ideas súbitas más que con la dimensión de un análisis reflexivo que trate de estructurar justamente un elemento que todas las democracias se plantean como una circunstancia central: el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como pocas ocasiones, ha requerido un análisis como el que hoy se va a desarrollar en esta dimensión de trabajo que vamos a proyectar el día de hoy. Nos enorgullece mucho la presencia de los destacados participantes, el doctor Enrique Perusotti, el doctor José Fernández Santillán, y la presencia muy destacada y que honra sustancialmente el trabajo de esta mesa, con un análisis que nos ha tenido presentando desde décadas atrás, del doctor Porfirio Muñoz Ledo. Podríamos decir que el doctor Porfirio Muñoz Ledo es un orgulloso universitario de la Universidad de Guadalajara. Y de esta manera nos sentimos profundamente satisfechos con esto, y de esta manera quisiera solicitar a todos ustedes ponernos de pie para comenzar estas actividades de esta importante mesa. Siendo las 7 de la noche con 23 minutos, declaramos formalmente inaugurada la actividad de este Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática. Sean todos ustedes bienvenidos. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, pues para comenzar esta reflexión que hoy nos convoca, si bien los currículums son muy largos, vamos a hacer resaltar, no, ¿verdad? No, solo vamos a leer básicamente lo más importante del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Él fue senador, fue muchas cosas y ya lo sabemos, así que él prefiere tomar la palabra. Adelante.
Yo empiezo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema que se nos propuso y el interés que muestra el público es porque creen que detrás del título de esta conferencia es el misterio de conocer quién es científicamente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el sentido. Esto requiere varios análisis, que no haré como militante político, sino como antiguo profesor de ciencia política. La palabra populismo es terriblemente anfibológica, quiere decir que tiene mucho significado. No voy a extenderme a todos. Curiosamente, la palabra populismo aparece por primera vez en la Rusia de los zares. Voy a explicar. Y es una connotación de derecha, de derecha. Los zares, que eran los dioses también, en un pueblo terriblemente ignaro, campesino, empiezan a sentir el avance de la civilización occidental, el mundo industrial, etc. Entonces los zares se pertrechan a través de las grandes masas para evitar la llegada de la racionalidad en Rusia. Es la primera vez que se usa la palabra populismo. Yo diría que también en España, cuando el carlismo, hay una disputa, según la ley sálica, de si puede llegar una mujer al reinado de España. El carlismo es la lucha que da el rey Carlos por mantenerse en el poder. También apelando a las más antiguas tradiciones de España. Hace un movimiento que llamamos los requetés, con su boina roja para derrotar a Isabel, fundado en el machismo, porque gana Isabel II, reina de Inglaterra. Ahora, este es el origen de la expresión. Ahora, yo diría, para entrar en materia, son puros flechazos, porque es larguísimo. Me puse a pensar ayer, no puedo dejar de decir, ¿quién es un populista típico en México? Antonio López de Santana, es decir, que pone su relación directa con las masas y su prestigio de general para pasar encima de los instituciones. Yo diría que el populismo mexicano termina en 1953, que es el fin de la Alteza Serenísima. Aguas. El fin del populismo en México era Santana. Su Alteza Serenísima. No estoy hablando de AMLO, pero se parece la cosa. Ahora, hay otra excepción. Es que la debo decir por equilibrio intelectual. También otra versión del populismo, que es países, situaciones históricas en las cuales se tiene que concentrar un poder para crear las instituciones. Es decir, un momento en que no hay un sistema político definido, y es la parte positiva. El populismo es una especie de régimen intermedio con el propósito de construir instituciones. En esta acepción escribió Cándido Méndez, después del populismo. Cárdenas sería un populista. No hay suficiente institucionalidad, pero trata de construir. Según la definición de Cándido, siempre tiene el concurso de la cresta. Otro populismo latinoamericano sería Juan Domingo Perón. Y otro sería Getúlio Vargas, ese horizonte de los 30 en América Latina. Ahora,
Yo creo que lo que ocurre en México debe ser analizado a través de otros métodos complementarios que se asocian o que le dan color, sabor, sí, y que ayuden a definir el llamado populismo mexicano. Yo no lo emplearía en el caso de ahora. Son otros temas. Yo creo que Andrés Manuel es una mezcla más complicada. Primero, en Andrés hay cesarismo. Cesarismo es suplir cualquier fenómeno político por el 70% de las simpatías. ¿Por qué cesarismo? Bueno, yo escribí alguna vez, cuando ya tuve grandes diferencias, ¿qué arguye Andrés? Que tiene 62% de popularidad. Pues Julio César tuvo el 90%, caramba. El cesarismo es la gran receta contra la democracia. Hay la Roma cesárea y la Roma democrática. Pero ¿qué tiene como resultado? Que anula toda institución. Ese es el absolutismo. Es un régimen político que se caracteriza por la reunión de todos los poderes en una sola persona. Es el tema. El absolutismo indica o revela que la acumulación de poder es creciente. Me explico. Como el dinero, el que hablaba Marx, la acumulación, el capitalismo, también en la política hay una acumulación de poder. ¿Cómo se frena la acumulación de poder? Con revoluciones o con instituciones. La democracia no es la mayoría política. Es lo que hay que entender a fondo. La democracia es un contexto de instituciones. ¿De acuerdo? Instituciones que llevan, y aquí la definición mejor, es la inglesa, al check and balance. Es una concepción nacional en el mundo británico, que es pesos y contrapesos, pesos y contrapesos, pesos. Esa sería la definición más sintética de la democracia institucional. Cuando hay pesos y contrapesos, pues la democracia deja de funcionar. Para la tradición francesa no existe la idea de populismo, verdaderamente no existe, pero sí existen definiciones concatenadas. Primero, el contrato social. Nosotros cedemos a la autoridad para que nos proteja. Les usó. Luego, Montesquieu, la división de poderes, el espíritu de las leyes. Finalmente, en la concepción francesa está ligada el concepto de legalidad, concepto de poder. Es en el extremo institucionalista, como lo dice Bodino en los 6 libros de la República. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, y tiene que ver con la definición griega de los tiempos, de las formas de quehacer político, bueno, es una síntesis. Los griegos decían que la política empieza por la monarquía, derecho divino de los reyes. No sería el PRI, pero en fin. Luego la oligarquía, luego la democracia como un destello, luego la demagogia y luego la tiranía. Yo estoy convencido de que Andrés está transitando de la demagogia a la tiranía, pero que no se le va a hacer. No sé, porque también es un límite de las cosas. Ahora, yo quisiera decir además que hay características de este sistema de gobierno que no hemos explorado suficientemente. Una, el oscurantismo. El oscurantismo. El oscurantismo es una corriente de pensamiento
que viene de la Baja Edad Media, que consiste en negar las luces de la razón, no se me explica, en negar el conocimiento, en negar la evolución de la ciencia, en negar o contrastar la cultura de la población. Si a mí me dijera qué característica clásica de Andrés es oscurantista, yo tengo mis propios datos, es la ciencia. Sí, la ciencia me vale, yo tengo mis propios datos. Sí. Es el voluntarismo por encima de la verdad. ¿Es claro esto? Ahora, hay varias acepciones colaterales. Yo diría, por ejemplo, que este tipo de despotismo lleva al caligulismo. El caligulismo, Calígula nombró cónsul a su caballo y Andrés nombró secretario de Educación a su asistente. Sí, ese es caligulismo puro. ¿De acuerdo o no? Sí. Bueno, hay otra acepción que me importa mucho, que es el tema de un tránsito de la legalidad a la ilegalidad y del régimen referendario. Hay historias que es necesario contar, no voy a extender mucho. Napoleón III, esto está en Marx, en el 18 brumario de Napoleón III, imitando a su tío, a Napoleón Bonaparte. Napoleón juega las reglas democráticas hasta que gana militarmente. Ahora, dice Marx, y es correcto, de Napoleón III, que transita de una nominación legal a una ilegal. Es decir, él llega por la ley, pero rebasa la ley y aprovecha su ingreso para convertirse en un régimen absolutista. Ahora, ¿cuál es la mecánica? Es muy importante. Está muy estudiado, sobre todo los franceses, la instauración de un régimen referendario. Es decir, es plebiscitario, que tiene que ver con lo que ya dije. El sistema referendario es aquel, lo mismo, yo tengo 60% y puedo mandar en todo. El régimen referendario dice, yo sé, la tumba de la democracia. Tú puedes tener la mayoría, pero no tienes un Estado de Derecho. Y esta es otra característica. El régimen referendario te lleva sistemáticamente, que es lo más importante, a la violación cotidiana del Estado de Derecho, al desprecio del Estado de Derecho, que es lo característico. Nuestro querido amigo don Andrés Manuel dice, a mí me vale la ley, yo soy la justicia, me vale la ley. ¿Por qué? Porque yo soy la justicia. Es el lema del Ku Klux Klan, venganza por la propia mano, o la vendetta siciliana. Yo hago la justicia. ¿Y quién dice que soy la justicia? Pues yo. Es el profundo desprecio al Estado de Derecho. Diría también que esto obedece a dónde lleva el bonapartismo. Ya me voy ahorita. El bonapartismo, sí, a una transición hacia una forma grotesca de dictadura. Como ya pasaron ahorita voy a decir 3 cosas nada más. Hitler es el ejemplo más fantástico. Hitler nace o surge de la revancha alemana y se declara como socialista y juega el juego democrático con Hindenburg, que es el primer ministro, hasta que se declara el Führer. Hay Führers de Tabasco y hay Führers de Múnich.
pero son fieles. Esa es la tesis. Ahora, yo voy a terminar, porque ya me empataron el alto, sobre un tema que interesa mucho, el aspecto psicológico de la cuestión. Porque el caso que me ocupa revela una enfermedad, una debilidad, una patología mental, que consiste en esto. Quien ha sufrido la minusvalía compensa con algo que se llama realización simbólica. Busca siempre, porque tiene temor de los de arriba. Nuestro caso es un hombre típicamente que teme a los de arriba y aprieta a los de abajo. Es un tipo político. Si ustedes ven a nuestro personaje, cuando se enfrenta a los Estados Unidos, incluso a la empresa, ¿sí?, tiende a aceptar el poder de arriba y tiende a abusar del poder hacia los de abajo. Entonces, la solución es también profundamente psicológica. Como ya me cortaron, tengo muchas cosas que decir. Voy a hablar de la marcha. Bueno, diré que nuestro amigo al que me refiero, que conozco bien, tiene terror de todo aquello que no controla. Terror a todo aquello que no controla. Esto lo sobresalta. Padece obviamente de una dicotomía tabasqueña, que es otro tema, que es el tema amigo-enemigo, ¿sí? Es el tema de polarización. En la historia de Tabasco existe profundamente la polarización. Antes de Dos Bocas, antes del petróleo, había el enfrentamiento ganaderos campesinos. Lean un poquito la historia de Tabasco. Estabas de un lado o estabas del otro. Y no se podían entender. Un día caminamos en Villahermosa, y ya voy a terminar, y un ciudadano normal, clase media, me dijo: oiga, dígale aquí a Andrés Manuel que ya no nos enfrente, licenciado. Si ese ha sido el problema histórico de Tabasco, que nos unamos en algo. Entonces yo acuñé mi famosa frase: polarizar es paralizar, consensar es progresar. Y para terminar esta breve intervención con la marcha, es un ejemplo que yo estoy seguro que vamos a ganar. Ciudadanos mexicanos, estoy seguro, porque la marcha desquició a Andrés. Si no le gusta lo que no controla, la marcha ciudadana fue un gran enfrente. Nunca he visto yo reaccionar con tal enojo y con tal temor en el fondo Andrés Manuel. Ha lanzado con el Estado, con todas las fuerzas del Estado, una respuesta a los ciudadanos anticonstitucional, porque la protesta es un arma de la ciudadanía contra el poder. Entonces es inconstitucional que haya una protesta del gobierno contra quién, contra sí mismo. Es patológico eso. ¿Se dan cuenta ustedes lo que sí? Yo creo que hay un decaimiento. Pero lo último que voy a decir, aquí hay una transferencia de las que habla Freud. Andrés no digo que sea cobarde, pero no es valiente. Entonces él reacciona envalentonado. ¿Y cuál es su base hoy de sustentación? El temor de los demás. El gran pecado político de hoy de los ciudadanos es que tienen miedo. No hay nadie que yo haya hablado empresario. Todos tienen miedo. Lo ha sembrado porque no hay ley. Es una tierra sin ley. Entonces todo el mundo tiene miedo.
Lo más sencillo, es fácil la solución. Y yo la preconizo. Perdamos el miedo, la cobardía. Es el aliado de Andrés, que es una transferencia maravillosa. Su propia cobardía la convierte en la cobardía de los demás. El día que se le pase, no contaré mi historia con él. Un poco lo construí, por eso lo conozco. Andrés no reacciona frente a un acto valiente, porque es cobarde. Y entonces él se las ha arreglado a través de misterios de darle temor, que si la administración, él se las ha arreglado, es sumamente hábil y perceptivo en transferir su temor a los demás. Esta larga exposición me lleva a una sola conclusión. Andrés tendrá poder mientras nosotros nos agachemos. Punto. Es el momento de salvar el futuro de México. Gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos al doctor Enrique Peruzzotti, que es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es realmente un honor estar participando en este panel y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Siempre he escuchado de colegas acerca de este evento y bueno, es un gran placer ser parte del mismo. Quiero agradecerle particularmente a las instituciones que han organizado este panel de Fil Pensamiento, la Universidad de Guadalajara, al Colegio de Jalisco y al Instituto Electoral de Jalisco. El tema que nos convoca, la relación entre populismo y democracia, es un tema que ha adquirido notoria centralidad en los años recientes. Y en realidad ha dado lugar a un escenario totalmente distinto al que cerraba el siglo XX, un escenario de optimismo acerca de los resultados de la tercera ola de democratización, que parecía inaugurar o presagiar el triunfo ideológico definitivo de la democracia liberal sobre sus contrincantes del siglo XX. Sin embargo, este clima de optimismo acerca del triunfo de la democracia liberal dio lentamente paso a un clima en donde aparece el siglo XX ya Rosanbalón por ahí un poco prematuramente anunciando como el siglo del populismo. Este triunfo ideológico de la democracia liberal es desplazado a medida que se incrementa el descontento ciudadano con el desempeño de las democracias realmente existentes y comienzan a visualizarse distintos tipos de déficits que abren una ventana de oportunidad para la irrupción populista. Aparece, por lo tanto, una forma novedosa de populismo que es el populismo contemporáneo. Y a mí me gustaría detenerme en un primer punto en distinguir las novedades del populismo contemporáneo con respecto a algunas de las formas de populismo histórica que ya mencionaba el doctor Porfirio Muñoz Ledo en su disertación. El populismo contemporáneo se difiere del populismo moderno que surge en América Latina en la segunda ola. Yo diría, bueno, el populismo moderno es un producto de la segunda ola de democratización. El peronismo aparece como la versión paradigmática de un populismo que rompe con las formas que históricamente había asumido el populismo en la región, que era ya sea una forma abiertamente dictatorial o una forma liberal. La forma liberal en Hipólito Yrigoyen, en Aya de la Torre, y las formas dictatoriales, por ejemplo, como Trujillo
en Panamá. El populismo moderno, por lo tanto, es una respuesta a la segunda ola y a un clima ideológico en donde hacía difícil la apuesta, digamos, a regímenes abiertamente autoritarios. Y por lo tanto, el populismo recurre centralmente a la institución de las elecciones y promueve procesos de democratización que es fundamental de las sociedades a través de políticas de inclusión social, política y simbólica que promueven una democratización truncada de un contexto donde el punto de partida eran regímenes semidemocráticos, regímenes oligárquicos o regímenes abiertamente autoritarios. Y por lo tanto este primer populismo culmina en un proceso de democratización truncada que realiza grandes avances en términos de democratización, de incorporación social, política, etcétera, pero procesos de incorporación que son llevados a cabo con malos modales con respecto a la democracia liberal. Y por lo tanto resulta en la instalación de un primer híbrido que nos lleva, como diría Germani, a un proceso de democratización total, sino a un proceso de democratización que combina rasgos democráticos con rasgos autoritarios. El populismo contemporáneo, por el contrario, es un corolario indirecto de la tercera ola de democratización, que supuso la expansión notable de la democracia liberal, particularmente en dos regiones, en Europa y en América Latina. Si bien la tercera ola adquirió un carácter global y se extiende a países de Asia, a países de África, es en Europa y en América Latina donde esta ola adquiere una dimensión continental. Y es precisamente en estos dos continentes donde esta ola populista adquiere particular fuerza. Y esta ola populista adquiere particular fuerza justamente por esta íntima relación que existe entre populismo y democracia liberal. A medida de que avanza el descontento con el desempeño de las democracias liberales, comienza a aparecer el populismo como una alternativa al canon democrático liberal en un contexto en donde la democracia aún se considera como la única forma legítima de gobierno. Por lo tanto, el populismo contemporáneo se presenta formulado como una teoría democrática alternativa a la del liberalismo que expresaría o que es presentada como la visión paradigmática de la democracia misma en términos de la expresión paradigmática de la política democrática. Esta teoría del populismo, esta teoría democrática que se formula del populismo, supone, digamos, una estrategia supone pensar al populismo como una estrategia de profundización democrática, es decir, como una respuesta a lo que se considera son algunas de las limitaciones de la democracia liberal y que no solamente, y algunas limitaciones estructurales de la democracia liberal, no solamente busca responder a problemas o déficits de representación coyunturales, sino que busca dar respuesta a una contradicción estructural de la democracia moderna, que es cómo equilibrar el principio de voluntad popular con el principio de limitación del poder que expresa el constitucionalismo moderno. La teoría democrática del populismo apunta a un rebalanceo de estos dos polos sobre los cuales se construye la democracia moderna y supone un rebalanceo en favor, digamos, del principio de voluntad popular. Esta idea de la voluntad popular se expresa a través del reemplazo de la noción de liberal de ciudadanía por la noción de pueblo.
Es decir, la noción de pueblo supone abandonar el principio universalista de la ciudadanía y tomar, digamos, una definición de pueblo que supone el no reconocimiento de una parte de la comunidad política, a las cuales se le niega legitimidad política. Y por lo tanto, supone, en cierta manera, una respuesta a la crisis de representación, simplificando las tareas de representación del sistema representativo. Es decir, frente a la creciente fragmentación, heterogeneidad y pluralización de las sociedades, la respuesta populista es simplificar las tareas reconociendo que hay una parte o solamente una parte que es la única parte que legítimamente merece ser representada. Esto obviamente abre lugar a un proceso de identificación antagonista que en donde se contrapone, digamos, el pueblo al antipueblo, que genera, digamos, y que alrededor del cual se construye todo el proceso de identificación populista. La mejor versión, digamos, de esta teoría de la identificación la desarrolla Laclau, hace una teoría formal de cómo son los pasos para desarrollar exitosamente este proceso de identificación antagónica. Ahora, un problema, digamos, de la teoría democrática del populismo en estas versiones identitarias es que no nos dice nada acerca de el populismo como ejercicio de poder. Y justamente cuando pensamos el cruce entre populismo y democracia, el aspecto importante, digamos, o la dimensión importante del populismo, o la dimensión más problemática con respecto al populismo, no es tanto el populismo cuando es un movimiento o el populismo como una estrategia electoral para acceder al poder, sino cuando esta lógica antagónica se traduce en un ejercicio específico de poder gubernamental, donde los recursos estatales se ponen al servicio de esta lógica antagónica. Entonces, creo que un punto central es hasta qué punto líderes populistas persisten una vez llegado al gobierno en, digamos, emplear esta lógica antagónica y utilizar los recursos del Estado para concentrar el poder. Si esto sucede, ahí tenemos un problema justamente para la democracia. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si esta lógica perdura, el populismo, y lo vemos en los populismos contemporáneos, ya sean de derecha o de izquierda, que ponen en movimiento una lógica específica de ejercicio de poder gubernamental que voy a denominar de hibridación democrática. Este proceso de hibridación democrática expresa la forma contemporánea de amenaza a la democracia. Si en el siglo XX la amenaza típica era el quiebre de régimen político, a través fundamentalmente de golpe de Estado o una revolución social, en donde de la noche a la mañana se cambiaba de régimen político y las autoridades electas eran reemplazadas por autoridades no electas y las garantías constitucionales eran suspendidas, lo que tenemos ahora es un proceso gradual de transformación del escenario institucional de la democracia liberal que es llevado a cabo por autoridades electas en un contexto democrático, por autoridades electas de manera gradual, que apunta no a la suspensión de todas las garantías constitucionales, sino al desmantelamiento selectivo de ciertos elementos del constitucionalismo liberal que el populismo considera atentan contra la realización plena de la voluntad popular. Y fundamentalmente este desmantelamiento apunta a socavar el principio justamente que mencionaba el doctor
Muñoz Ledo, el principio del gobierno limitado bajo el Estado de Derecho. Es decir, el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos del liberalismo, el sistema que Guillermo O'Donnell hablaba de accountability horizontal, en favor de un proceso de concentración de poder en la figura del Ejecutivo electo. Es decir, que este rebalanceo supone concentrar poder en el Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial y Legislativo. Esto es parte, digamos, de esta teoría democrática del populismo que supone justamente que estos mecanismos de la democracia liberal son en realidad recursos que las minorías emplean para prevenir la realización de la voluntad popular y que por lo tanto la plena realización de la voluntad popular requiere del desmantelamiento de este tipo de instituciones. Por lo tanto, nos encontramos ante un nuevo escenario de amenazas democráticas que difiere notablemente del escenario blanco y negro de autoritarismo versus democracia que caracterizaba al siglo XX. En el siglo XXI es un escenario más de grises, donde es muy difícil determinar el umbral que separa estos procesos de hibridación de la dictadura. Tenemos en América Latina numerosas discusiones acerca de incluso de si Venezuela es una dictadura o es una democracia, y si es una dictadura, en qué momento específico se volvió una dictadura. Un tipo de discusión que no existía en el siglo XX, quedaba muy claro si el 24 de marzo de 1976 Argentina se había pasado de ser una democracia a una dictadura. Entonces nos movemos en un escenario distinto, en un escenario de grises, que introduce una forma de hibridación que tiene grandes limitaciones. La forma de hibridación que es democrática es una forma de hibridación que, a diferencia, digamos, de la hibridación clásica populista, se da en sociedades ya democratizadas. Y por lo tanto difiere de la forma de hibridación de los populismos clásicos, pero también difiere de las formas de hibridación que se dan dentro del autoritarismo y que son el objeto de análisis de la literatura del autoritarismo competitivo o del autoritarismo electoral de Schindler, Levitsky y Way. Si estas formas de hibridación se dan al interior del mundo autoritario, las formas de hibridación democrática se dan al interior del mundo democrático. Y justamente acá es que encontramos algunas limitaciones que encuentra estos intentos de hibridación democráticas populistas en los contextos contemporáneos. ¿Cómo no? Justamente porque se dan en sociedades ya democratizadas, y además se dan por regímenes que están en un contexto donde la legitimidad democrática se ha vuelto el único juego legítimo. Hay notorios límites que estos procesos enfrentan. El primero tiene que ver con justamente la apelación a la legitimidad democrática del populismo hace que deba descansar necesariamente en la performance electoral. Y justamente están sujetos a la incertidumbre electoral y, como hemos visto en elecciones recientes, pueden perder las elecciones, ¿no? Lo hemos visto recientemente en Brasil, en Estados Unidos, etc. Y por lo tanto, justamente la dependencia del populismo en esta legitimidad democrático-electoral hace que no pueda escapar de esta lógica y de esta incertidumbre electoral. El segundo aspecto tiene que ver con la forma de identificación antagónica, que sería muy difícil construir o institucionalizar un régimen democrático populista,
pues justamente el mismo éxito del proceso de identificación populista, si es exitoso, genera un enemigo y un enemigo activo que va a actuar como una oposición desleal y va a hacer todo lo posible para evitar la continuidad del populismo en el poder. Y por lo tanto, tenemos casi por definición un déficit de legitimidad intrínseco en los gobiernos populistas que hace muy difícil que logren consolidarse como un régimen político. En tercer lugar, dado que existen en sociedades democratizadas, existen todo tipo de resistencias, ya sea institucionales, por parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los mecanismos de accountability horizontal, pero también informales por parte de la ciudadanía, de los medios, etcétera, que van a buscar bloquear estos intentos selectivos de desmantelamiento de la democracia liberal. Y por último, un punto, algo que también se mencionaba anteriormente, el tema del carisma, digamos, la dependencia de estos procesos de identificación en las figuras de líder encuentran muchas de las limitaciones que ya Weber señalaba con el carisma. Bueno, primero, la muerte del líder hace, como el caso de Chávez, de que el carisma no es transferible y justamente, el carisma en determinado momento debe rutinizarse y una vez que se rutiniza se convierte en otro régimen. Justamente esta ligación que hace el populismo entre carisma como expresión del poder constituyente del pueblo, o se mantiene el carisma indefinidamente, que es imposible, pues somos todos mortales y por lo tanto este poder constituyente indefectiblemente se vuelve se rutiniza y se vuelve un nuevo poder constituido. Para culminar, pues ya creo que estoy con el tiempo, las limitaciones, digamos, que encuentran y los riesgos que encuentran los procesos de democratización, la propuesta populista, la supuesta propuesta populista a los límites y a los problemas que enfrentan las democracias realmente existentes, no debe llevarnos a abrazar acríticamente el status quo antes. Es decir, no debe abrazarnos a retornar, digamos, al status quo antes que había justamente dado lugar a estos procesos de intervención populista. Y creo que debemos, en cierta manera, tomar seriamente algunas de las críticas del populismo a las democracias realmente existentes en términos de las dinámicas de oligarquización, de la coexistencia de estas sociedades con altos límites de desigualdad, etcétera, y por lo tanto la respuesta debería ir en sentido contrario de la respuesta populista, o por lo menos tomar esta idea del populismo de recrear la dimensión creativa del poder constituyente, que solamente apela a esta, pero realmente, como veíamos, la respuesta populista termina fortaleciendo o concentrando el poder en el Ejecutivo más que promoviendo canales de participación ciudadana, y por lo tanto deberemos pensar en la reformulación de la noción de accountability más allá de la noción predominante liberal de gobierno limitado a una noción más fuertemente democrática, que supone no la eliminación de la dimensión liberal de la rendición de cuentas, pues sin ella desaparece la capacidad de agencia política, sino además la complementación de esta dimensión con nuevas dimensiones o subtipos de accountability horizontal y de accountability vertical que permita y promueva nuevas formas de intermediaciones que complementen a las que a las que ya existen y algunas que están deterioradas y permitan fortalecer el ejercicio del accountability ciudadano. Gracias.
Gracias. Con el doctor José Fernández Santillán, discípulo de Norberto Bobbio y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente profesor del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Adelante. ¿Me oyen? A ver si yo a ustedes también. Los griegos, antes de usar la palabra democracia para designar a la cosa que hoy llamamos democracia, utilizaron dos conceptos. Uno que es isonomía, que quiere decir igualdad ante la ley. Entonces, es el Estado de Derecho. En efecto, la democracia es el régimen del Estado donde rige la ley. Y aquí hay dos niveles. Uno, lo que después los romanos llamaron subleyes, es decir, que el poder estaba sometido a la ley. Y a eso se le llamó constitucionalismo. Y cuando el poder estaba por encima de la ley, se le llamaba absolutismo. Y ahí están los dos grandes autores clásicos. Thomas Hobbes, que fue el autor clásico favorable al absolutismo, el poder por encima de la ley, es decir, el rey hace la ley, rex facit legem, y el otro, el que la ley hace al rey, lex facit regem, y es el constitucionalismo. Esa es la isonomía, igual es sinónimo de ley. Y la otra es isegoría, que quiere decir igualdad de palabra. Es decir, en la asamblea todos tenían derecho a hablar, pero en igualdad de tiempo. Y quien se pasaba del tiempo lo llamaban demagogo. Por eso hizo igual, goros, palabra. Entonces, el agora era el lugar de la palabra. Y en cuanto aparecía un demagogo, iban a su casa y le daban una ostra para decirle: te damos tanto tiempo para que abandones la ciudad porque eres un peligro. Entonces, lo primero que voy a hacer es respetar la isegoría y pedirle a nuestra moderadora Mónica Montaño que, como acordamos 20 minutos, a los 19 me quite la palabra para ser democráticos. La otra cuestión por la que quiero, mejor dicho, la cuestión por la que quiero empezar es que el populismo es aliado de la confusión.
los populistas hablan confusamente y enredan todo. Entonces, aquí hay que ser muy claros, como me lo enseñó mi maestro Norberto Bobbio. En cada palabra un concepto preciso. Como dijo precisamente mi amigo, mi queridísimo amigo y maestro Porfirio Muñoz Ledo, las formas de gobierno se distinguían por dos elementos: quién gobierna y cómo gobierna. ¿Gobierna uno, gobiernan pocos o gobiernan muchos? Y la otra es cómo gobiernan. ¿Gobiernan bien o gobiernan mal? Entonces, uno que gobierna bien se llama monarquía. Uno que gobierna mal se llama tiranía. Pocos que gobiernan bien se llama aristocracia. Pocos que gobiernan mal se llama oligarquía o la mafia del poder. Que controla el poder. Sí. Ya. Bueno, muchos que gobiernan bien, democracia. Muchos que gobiernan mal, demagogia. Ahora, aquí lógicamente les tengo que responder. ¿Y cómo distinguir el buen gobierno del mal gobierno? Bueno, pues ellos decían, hay dos criterios. Uno, si gobierna respetando la ley, buen gobierno. Si gobiernan violando la ley, mal gobierno. Eunomía quería decir respeto de la ley, eunomía. Y falta de respeto de la ley se llama disnomía. Pero había otro criterio. Si gobierna para el bien de todos o gobierna para el bien de una parte. Entonces, si uno gobierna bien respetando la ley, pero además haciendo el bien para todos, monarquía. Si uno gobierna sin respetar la ley, pero para beneficio de pocos o de unos cuantos, es la tiranía. Si pocos gobiernan respetando la ley y para el bien de todos, entonces es la aristocracia. Aristoi quiere decir los mejores. Si pocos gobiernan sin respetar la ley, pero además para el beneficio de ellos mismos, entonces es la oligarquía. Y aquí aclaro una cosa que es fundamental para el tema que nos ocupa. La democracia no es el gobierno de la mayoría. Este es el punto. La democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Y esto lo dejó muy en claro uno de los herederos teóricos de Juan Jacobo Rousseau, que es Hans Kelsen, en cuyo libro Teoría General del Derecho y del Estado dijo: el compromiso forma parte fundamental
de la democracia, porque no es cosa de que la mayoría vaya por su lado y la minoría por otro, sino que haya una vinculación, un puente entre mayoría y minoría, de tal manera que haya la posibilidad de un diálogo, de un compromiso, porque de otra manera, como lo dejó en claro en el 50º aniversario de del refugio español en México en 1989, el diputado Goñi dijo: la democracia no funciona ahí donde las contradicciones son muy fuertes, tales que no puedan ser resueltas por la vía de la negociación, del compromiso. Y por eso en España, como no nos podíamos ver, mucho menos hablar en las Cortes, tuvimos que salir a los campos de batalla a resolver nuestras diferencias. Mientras que la demagogia es el gobierno de la mayoría, que no respeta a la minoría. Y generalmente la demagogia termina siendo el gobierno de la mayoría que cae en manos de un demagogo, y entonces se llama tiranía de la mayoría, que hay una buena lista de ejemplos de demagogos o antecedentes del populismo. Entre ellos está Savonarola, que Maquiavelo conoció y que vivió entre 1452 y 1498 en Florencia, y que instauró un régimen, fíjense ustedes, en que lo primero que hizo fue imponer una cartilla moral. Y creó una hoguera de las vanidades, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo tenía que tirar sus objetos valiosos, sus objetos de lujo, los que presumían, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo era la pureza del alma. Y así se buscaba la felicidad. Fíjense ustedes cómo los demagogos repiten ciertas palabras, ciertos lenguajes. Y otro, como bien lo apuntó Porfirio Muñoz Ledo, decía Napoleón III, pues ni más ni menos, el primer libro que se escribe acerca del populismo, tal cual, es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Carlos Marx, y en el que detalla, pero parece que estamos viendo el México de hoy, cómo se manipula a la gente, cómo hay grupos que organizan a la sociedad, y se llamaba la Sociedad 10 de Diciembre, para que manipularan y controlaran a la sociedad, y a los oponentes los iban marginando, ¿no? Entonces, otra cosa que debo señalar es que, cuidado, hablamos de democracia liberal con mucha soltura, como así, con mucho desparpajo. Democracia y liberalismo no son lo mismo. Esto hay que tenerlo muy presente. Sí, hay que decírselo a Krause, efectivamente. Porque democracia significa, es la teoría y la práctica de la distribución del poder. Todas las luchas democráticas han sido para expandir el poder. Primero eran los propietarios, luego
los que tenían cierta renta. Luego, con los cartistas, en 1838, el derecho al voto de los obreros, las mujeres, las feministas en Inglaterra. En México, en 1914, en la Convención de Aguascalientes, ya estaba contemplado el voto femenino, pero la Convención de Aguascalientes fue derrotada y hasta 1953 pudieron votar las mujeres. Bueno, mientras que el liberalismo no es eso. El liberalismo es la teoría y la práctica de la limitación del poder. Mientras, y esto se ve muy claro en la Revolución Francesa, los jacobinos eran seguidores de Juan Jacobo Rousseau. Gracias. Me dicen 5 minutos, termino en 4. Entonces, Juan Jacobo Rousseau fue el inspirador de los jacobinos, mientras que Montesquieu fue el inspirador de los liberales, de los girondinos. Alphonse de Lamartine escribió un célebre libro que se llama Historia de los jacobinos, de los liberales, ¿no? Entonces, liberalismo y democracia nacieron peleando en trincheras diferentes, pero después se tuvieron que conjuntar para poder entonces aliarse y enfrentar a un enemigo mayor que era el socialismo. Me adelanto. ¿Por qué digo esto? Porque hoy muchos o algunos populistas dicen, esta es una democracia no liberal. Y es lo que ha dicho Víctor Orbán. Es decir, aquí no vamos a desrespetar los derechos humanos. Y también Víctor Orbán se reclama al oscurantismo. Es decir, lo peor que le ha pasado a la sociedad es haber llegado a la Ilustración. Entonces, lo que necesitamos en México para contener este régimen populista que se está moviendo rápidamente hacia un régimen tiránico es lo que dijo Juan Jacobo Rousseau: educación, educación y más educación. Gracias. Pues hemos escuchado a nuestros panelistas hablando de el temor que hay en los populistas detrás de sus acciones, las respuestas que se esperan en la sociedad a partir de un fenómeno populista y sobre todo diferenciar la legitimidad democrática de la populista. A continuación, para concluir, vamos a dar 5 minutos a cada uno de nuestros ponentes para concluir con una idea sobre la situación en México. Adelante, doctor. Brevísimo. Yo solo para felicitarme de haber coincidido con dos hombres tan brillantes, con los que coincido en 100%. Empiezo por ti. Tú has puesto el dedo en una cosa muy importante, el siglo de Pericles. Sí, fundamental, porque es donde nace realmente la idea de la democracia. Sí. En la cultura occidental. Hay que entender que no era la sociedad de las masas, sino la sociedad de las élites. Tenía la enorme ventaja del mundo griego de tener una especie de clase media pareja, una misma formación, y que no tenía un rey que dirimiera, sino que eran los filósofos. Ahora, esa democracia es una democracia deliberativa, es el tema que tenemos que meter aquí, no representativa, no directa, sino deliberativa. Decía Alfonso Reyes que los griegos
se parecían a los indígenas mexicanos, que se juntaban en el quicio de un edificio y hablaban en bajito, pero se ponían de acuerdo. Ahora, el tema que sigue es la ruptura de la sociedad deliberativa. La sociedad deliberativa, si no hay una sociedad representativa, llega a la más grande confusión. Yo quiero además contestar a mi gran amigo argentino. Bueno, podría hablar horas de lo tuyo. Ah, no, Esparta es el límite de la democracia griega. Demóstenes es el último héroe de la sociedad griega frente a Esparta. Sí, frente a Esparta, que no es la sociedad deliberativa, sino que es la sociedad armada. Me quedo en la idea del ejército. De lo que dijiste tú, hay un tema, el ejército, ¿no? Es decir, en el populismo latinoamericano, como yo lo veo, que no ha creado instituciones liberales o democráticas, el ejército juega un papel positivo. Yo tengo ahí un escrito largo sobre Lázaro Cárdenas y Juan Domingo Perón. Y cuando llegue el tema de Chile, voy a hablar de ese vacío, porque Pedro Aguirre Cerda no era un militar, era un sabio, filósofo y educador. Ahí es donde se diferencian nosotros. Yo alguna vez, como secretario del Trabajo de México, estuve en Buenos Aires, visité al secretario de Relación del Trabajo de Argentina, le hice preguntas, que los contratos colectivos, nada de eso juega aquí. Y me llevó a la galería, ya estaba Juan Domingo Perón. Digo, aquí las cosas se resolvieron de otra manera. ¿Por qué? Porque el que creó el Ministerio del Trabajo era un general y resolvió lo moderno, que es la relación obrero-patronal. Es una división mayor, pero es el único país de América Latina que alguien enfrentó lo moderno, que es relaciones de clase, y alguien enfrentó lo antiguo, que eran los descamisados. Evita Perón. ¿Estás de acuerdo? Evita Duarte. Entonces, me refiero al fenómeno mexicano también. El juego del ejército fue fundamental. El populismo, llamamos así, latinoamericano, ganó en Argentina, ganó en México. Y a esto me voy a referir cuando hablé de Chile. Ahí no tuvieron esa participación. Y hablo del ejército porque tiene que haber un elemento transformador de fuerza, no nada más el pensamiento. En América Latina la transición a la democracia y la moralidad dependió del ejército. Claro, porque ese proceso, el ejército progresista, que también era, pero yo soy peronista, mis razones también. Ahora, una sola diferencia, mínima. Yo no estoy cierto de que el populismo latinoamericano nos llevó al liberalismo. Yo creo que nos llevó al capitalismo. Claro. Un país estanciero como Argentina, un país de grandes masas indígenas como el mexicano, está un resorte para ir a la sociedad capitalista. Yo lo tengo estudiado más en México. Yo creo que Perón fue un elemento muy importante para la sociedad capitalista. Tú piénsate en Argentina de antes. Y Cárdenas fue el detonador de la sociedad contemporánea de México, a repartir la tierra, al acabar con el feudalismo, al domar a las empresas extranjeras, creó el capitalismo mexicano. La modernidad mexicana, las relaciones de clase. Entonces, bien entendido el populismo, es el paso de una sociedad semifeudal a una sociedad moderna. Gracias. Sí. Bueno, sí, coincido. Justamente lo que trataba de señalar es que
estos populismos más clásicos son agentes democratizadores. Son agentes democratizadores porque operan en un contexto no democrático, ¿no? En donde justamente, ya sea porque hay regímenes abiertamente autoritarios o porque hay regímenes pseudo-democráticos donde sobre todo el mecanismo electoral está siendo distorsionado, el populismo puede apelar a la legitimidad democrática exclusivamente apelando a la idea de elecciones limpias. Entonces este componente liberal que va a estar en la tercera ola no está presente en esta segunda ola, pues justamente la democracia en ese momento, el elemento que estaba fundamentalmente distorsionado era la lógica electoral. En un régimen que se llamaba liberal, digamos, electoral, pero donde el déficit era claramente liberal. Por lo tanto, Perón justamente redefine la democracia de esta manera y liberal, diciendo, bueno, le hemos dado al pueblo argentino la oportunidad de votar en las elecciones más libres de la historia. Por lo tanto, dice, este tema se termina, hemos ganado, y por lo tanto, a partir de ahora en la Argentina se hace lo que yo decido. Esta posibilidad, digamos, de definir exclusivamente a la democracia en términos electorales ya no está presente en la tercera ola. Digamos, la existencia de nuevos tipos de autoritarismo, de violaciones militares, etcétera, hace que una definición meramente electoral de la democracia sea insuficiente. Y por lo tanto aparece esta dimensión liberal de la necesidad de limitar el poder frente a la experiencia de muchas de estas sociedades de violaciones masivas de derechos humanos. Entonces acá comienza una nueva discusión, digamos, ¿no? En donde justamente la democracia necesita ser complementada por mecanismos, esto que usted mencionaba, de pesos y contrapesos, separación de poderes, fortalecimiento de las distintas dimensiones de la accountability legal, ¿no? Entonces aparece esta cuestión de la legalidad. Entonces, el populismo contemporáneo es una reacción a esto, ¿no? Es decir, una reacción a esta énfasis, y en parte razonable, creo que hubo un sobreénfasis en la agenda de estudios democráticos de la región a enfocarse en los mecanismos de legalidad, de accountability legal, en los mecanismos horizontales y descuidar la dimensión más propiamente vertical de la accountability. Y en realidad los problemas, O'Donnell pensaba que el accountability vertical estaba solucionado por la existencia de elecciones libres y regulares, pero en realidad después nos dimos cuenta que había un déficit propiamente vertical que no estaba claramente tematizado por esta agenda y que va a llevar el populismo a traer a la agenda. Lamentablemente, en una relación suma cero, ¿no? Es decir, que la teoría democrática del populismo postula relación suma cero entre la dimensión vertical y la dimensión horizontal de la accountability, pero considera a la democracia representativa, bueno, como una trampa institucional a través de las cuales las minorías buscan perpetuarse en el poder. Y por lo tanto, para realizar la democracia verdadera, tenemos que apostar a un modelo más simplificado de democracia directa, donde no solamente desaparece el accountability horizontal, sino que la accountability vertical es redefinido ya no a través de las instituciones del principio de representación, sino redefinido y puesto al servicio del principio de identificación populista. Entonces, la misma papel de las elecciones se redefine, ¿no? Y las elecciones ya no son un mecanismo que funciona dentro de los sistemas de intermediaciones, el espacio público, de intermediaciones partidarias, etcétera, sino que es un principio de ratificación, ¿no? De que justamente cierta personalidad que dice expresar o encarnar la voluntad del pueblo se certifica electoralmente que esto es así, ¿no? En este sentido. Entonces cambia la misma lógica de las instituciones
de las dinámicas verticales. Y esto para cerrar, por eso creo que hay un punto importante del populismo en señalar un excesivo énfasis de una agenda que se había enfatizado exclusivamente en los déficits de accountability horizontal, y justamente recuperar esta misión vertical. Lo que pasa es que la solución que propone, digamos, el populismo empeora las dos dimensiones de la accountability. Entonces, por lo tanto, no podemos volver exclusivamente a replicar la agenda de mejoramiento democrático que se había establecido, sino que tenemos que, innovar y buscar fortalecer y crear nuevas formas de accountability democrático a nivel horizontal y a nivel vertical. Solo 2 puntos que me faltó señalar en la exposición, que aprovecho estos momentos para señalarlos. Cuidado, como mesa hemos puesto demasiado el acento en América Latina, y el problema del populismo es global. Miren, quien empezó el asunto fue ni más ni menos Silvio Berlusconi en Italia. Y me acuerdo que Michelangelo Bovero vino, y creo que aquí fui mismo, dijo: cuidado, porque los italianos siempre hemos comenzado con los malos ejemplos. Comenzamos con el fascismo y ahí vienen Hitler y todo lo demás, ¿no? Y cuidado, porque con Berlusconi puede suceder lo mismo con el populismo. Parece que fue profeta, porque se nos vinieron los populismos, no solo en América Latina, como decía Nadia Urbinati en su libro Meet the People, o sea, yo soy el pueblo, ¿no? Como lo dijo Hugo Chávez, yo ya no me pertenezco, igual que lo ha dicho López Obrador, yo ya no me pertenezco, yo soy el pueblo soy yo, ¿no? Entonces, en esa demagogia también hay otros populismos. Tenemos que tener una visión global para enfrentar este problema. El jefe de jefes, dicho en términos mafiosos, es Vladimir Putin, y lo están apoyando la ultraderecha europea, mientras que en México o en América Latina lo están apoyando las izquierdas. Nicaragua, por ejemplo, Cuba, Venezuela. Entonces, ahí hay una disparidad que no logro entender. Pero también andan por ahí Narendra Modi en la India y Rodrigo Duterte en Filipinas. Y hay un lugar, fíjense, que es peor en términos autocráticos que Corea del Norte, aunque usted no lo crea, y que se llama Turkmenistán, y que está dominado por Berdi Muhamedov. Entonces, hay que poner atención, hay que abrir el espacio de análisis, porque si no nos vamos a quedar siempre en México y en América Latina y con nuestra visión muy reducida. La otra cuestión, y con esta termino, es que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de realización de la voluntad general, porque la democracia liberal es la única posible con sus instituciones. No vayamos a perder aquello que hemos ganado por andar en búsqueda de nuevas formas de democracia que nos pueden ser peligrosas y que están ensayando los populistas precisamente.
con ese cuento se están llevando a mucha gente. Esta sí es democracia y es una democracia más avanzada. Parece que se nos olvida que en 1989 por algo cayó el 9 de noviembre el muro de Berlín, porque los soviéticos repitieron hasta el cansancio que la democracia comunista iba a ser 1000 veces más democrática que la democracia burguesa y terminó siendo una brutal tiranía. Eso es todo. Bueno, entre las reflexiones que tenemos, antes de darle la palabra al doctor Porfirio, ya le dije que le voy a poner el reloj, dijo que 1 minuto. Muy bien. Mira, hay una coincidencia, pero tenemos una distinta valoración de Hugo Chávez. Yo lo traté muchísimo. Hugo Chávez vino a resolver 2 problemas históricos en Venezuela. El problema étnico, que es gravísimo. Quien enseñó el tema étnico de Venezuela fue Simón Bolívar, país de negros. Decían en mi juventud, Venezuela es una Panamá que se crea Argentina. Ese tema es fundamental. Y decía Darcy Ribeiro, el gran antropólogo, el innoble perfil étnico de la clase dirigente de América Latina. Los argentinos no todos son blancos gobernados por blancos, son los únicos que no tienen problema. Y la otra observación, según tú dijiste, un populismo bueno y un populismo perverso. El populismo bueno es el que crea instituciones donde no las había, y el populismo malo es el que las destroza. Se llama, en América Latina, el peor ejemplo de su historia se llama Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues como han dicho nuestros ponentes, el populismo bueno es el que genera instituciones, el populismo malo es el que las destruye. Dudemos de los gobernantes que usan sus propios recursos contra las minorías, dudemos de los gobernantes que nos prometen terminar con las mafias de poder porque quizás quieren convertirse en la nueva, ¿no? Buenas noches a todos y gracias a la Feria Internacional del Libro por este espacio, a nuestras autoridades y a ustedes por estar con nosotros.